Bueno, y estamos con Luis Benavente, analista político, y Denise Rodríguez Olivari, docente de la Universidad Pontificia Universidad Católica del Perú. Muy buenas noches ante todo, muchas gracias por acompañarnos. Y quería empezar a ver no sé si notan, si hay un cambio de discurso del presidente, del premier, del gabinete en su conjunto, a partir de este cerco en las investigaciones que vamos viendo. Sí, sin duda, ¿no? Lo que vemos son estas tediosas ruedas de prensa en Palacio, claramente con una portátil. Estamos viendo mítines dentro de Palacio y que duran minutos, larguísimos minutos encima. No sé si ahorita mismo están transmitiendo alguno de ellos. Y básicamente lo que están haciendo es tratar de ponerse en la ofensiva, pero ahí a estas alturas me parece que ya termina siendo inútil. Y ahí la pregunta, dado que lo mencionas, claro, han sido 2 días, no sé si ahorita hay un meeting, y donde hay pues un premier afiebrado, al presidente se le ve muy compungido, en realidad no lo llego a creer del todo, o no se llega a poner en el personaje totalmente, pero ¿a quién va? Es la pregunta, ¿no? O sea, ¿a quién va dirigido? ¿Quién está viendo eso a esta hora? Nosotros, los periodistas, pero ¿a quién ve eso? Pues que creo que hay una incapacidad política demasiado grave, demasiado fuerte, ¿no? A ver, el gobierno está arrinconado, hay 6 investigaciones fiscales, eso es algo demasiado fuerte, que le da poco margen a un gobierno, ¿no? Pero tampoco hay la capacidad de manejar una agenda. Por un lado, de defenderse con mejores recursos políticos. Acabo de escuchar a un congresista oficialista que no hacía precisamente un despliegue de mucha capacidad política para una defensa, valga la redundancia, política, ¿no? Pero a la vez poner una agenda. La agenda del país hoy es íntegramente las denuncias de corrupción del presidente y su familia y sus ministros. No existe en el Perú nada, ni siquiera la propia agenda con que llegaron al gobierno. La nueva Constitución ya no existe, la segunda reforma agraria ya no existe, no pueden gestionar la compra de fertilizantes, etcétera, ¿no? Entonces no pueden poner una agenda, y un gobierno, por más caído que esté, tiene mucha capacidad de manejar una agenda, ¿no? Y la agenda de defensa es muy insuficiente. Entonces, ¿y cuál es la salida? Al no tener esa capacidad política, la salida es la de agitadores. A ver, siempre se ha dicho que el presidente del Consejo de Ministros es un bombero. ¿De acuerdo? Tiene que apagar los incendios políticos. Bueno, tenemos un bombero que tiene gasolina en la manguera. Entonces, es increíble. Y el presidente... y ambos actúan como agitadores, porque están convocando prácticamente a un enfrentamiento de fuerzas sociales que lo defiendan. Pero ahí te preguntaría, ¿no? Porque claro, ellos convocan, ellos hablan del pueblo, que van a venir a Lima, porque Lima es de todos, muy bien. En un comunicado de prensa que nos enviaron, hablaban de 500 ronderos que estarían viniendo a Palacio de Gobierno, creo que no eran ni 100 en realidad. ¿Tienen ese poder de convocatoria? Están sobreestimando su poder convocatoria. Es cierto que tiene algunos sectores de la población que quizá no puedan ser los que nos están viendo, o quizá nosotros los que estamos aquí sentados, tienen un sector, pero no en los números que ellos creen ni en la fuerza que ellos creen. Y creo que este discurso altisonante, a mí ya no es la primera vez que el primer ministro ha hecho comparaciones con el régimen nazi, con Hitler, sí. Este tema propagandístico parece de Goebbels. O sea, a mí la verdad que a nivel de los signos que da, las figuras que utiliza, el lenguaje que utiliza, el nivel incendiario y las palabras que utiliza, ¿no? A veces, o sea, yo sentía que estaba un poco más incitando a la sedición. Entonces, sí. A mí me parece que no son las actitudes que debemos tener en Palacio, no son las actitudes que tenemos que tener en esta circunstancia tan particular, en una crisis global, económica global, en una crisis, en una pandemia, y con los poderes enfrentados, y con el presidente, sus allegados, sus ministros, su familia, y potencialmente involucrados, presuntamente involucrados en casos de corrupción. Y ese es un punto clave, ¿no? Porque claro, tenemos bulla, porque es eso finalmente, bulla desde el Ejecutivo, ¿no? Todos alzan los brazos, los ministros ya conocidos, ¿no? Felichero, Alejandro Salas, Roberto Sánchez, y bulla también en el Parlamento, pero no hay acción. Es decir, francamente, el único actor que parece estar moviéndose en este escenario es la Fiscalía.
Sí, es cierto. Creo que las cosas se han desplazado del Congreso a la Fiscalía, ¿no? Creo que ahí hay una acción, hay 6 carpetas fiscales, 6 investigaciones fiscales, que es algo muy, muy complejo para un presidente en ejercicio, ¿no? Ahora, y también ha suscitado un ataque de parte del gobierno a la Fiscalía que está haciendo o está provocando más bien un giro en la oposición, ¿no? Ahora el tema ya no es salir a buscar la caída del presidente, es buscar el respaldo a la fiscal de la Nación, ¿no? Entonces ahí se ha abierto una situación bastante inédita. Desde hace muchos años la Fiscalía tiene un rol muy importante en el Perú y está de una manera muy activa en el escenario político, ¿no? Pero esa situación de recibir ataques del gobierno, y más que ataques, amenazas prácticamente, sí, claro, ¿no? Es una situación bastante inédita que puede llevar a una situación mucho más tensa. Ahora, siempre se ha hablado de la inmunidad del presidente, no para investigar, se dice ahora, no para investigarlo, sino para el proceso judicial que vendría después, ¿no? Pero ahora hay juristas que dicen que en virtud de convenios internacionales suscritos por Perú, sí podría haber un proceso judicial y carcelería para un presidente en ejercicio, lo cual puede complicar más las cosas al presidente. Ahora, y dado ese nivel de preocupación, es un gobierno con miedo en este momento, es un gobierno, como decía al principio, acorralado. ¿Cuán peligroso es un gobierno de ese tipo ya en la toma de decisiones? Porque no sé si de este discurso afiebrado se pase a algún tipo de acción. Bueno, yo creo que aquí podemos aplicar, o sea, una teoría prospectiva, ¿no? El que no tiene nada que perder tiene todo por arriesgar. O sea, él ya poco a poco se está quedando sin piso. ¿Qué más podemos ver? Y ahí viene lo peligroso, porque yo creo que en un principio la gente pensaba, si es débil, no tiene mucho margen de acción. Pero si eres débil, no tienes nada que perder, claramente vas a arriesgar todo. Estamos viendo que yo creo que cada vez estamos llegando a puntos más bajos y más bajos y más bajos. Y claro, el contrapeso, que es un poder legislativo, no nos está dando ningún tipo de garantía, ¿no? Ahí también tenemos a un congresista que está con orden de captura. Tenemos a otro congresista que va a encabezar la Comisión de Presupuesto, que es la comisión más importante, que tiene acusaciones de corrupción, potencialmente involucrado en cobro de cupos. Entonces, estamos viendo que por todos lados... A ver, no sé si me equivoco, no solo que tiene prisión preventiva y tiene un permiso especial para ser congresista, esta cosa, no sé si pasa normalmente en el mundo. No, yo te diría que no. Yo la verdad es que veo mucha política comparada y son figuras que aquí solamente se ven en Perú, ¿no? A ver, y sin hablar pues del acusado de violación sexual que sigue despachando lo más tranquilo y no pasa nada. Nada. Omar, una ruptura del Estado de Derecho, que es la salida, lo que dices, ¿no? De que si no tienes nada que perder, pues puedes arriesgarlo todo, tampoco es fácil porque requiere de algún respaldo político. A ver, Vizcarra cerró el Congreso, pero tenía mucho respaldo político. Sí. No vamos a juzgar si hizo bien o no. Claro. Tenía un tremendo respaldo político y a pesar que lo tenía, otro día lo perdió. Claro. Y tuvo 105 votos en contra que lo vacaron. Así es de volátil la política, ¿no? Entonces, ¿qué respaldo político se puede tener cuando hay un tribunal constitucional? Hay una Contraloría que también está muy activa, hay una Fiscalía, en fin. Entonces, ir y cerrar el Congreso cuando no se dan las causales establecidas por la Constitución no es fácil. Y ahí digamos, la fuerza dirimente siempre va a terminar siendo las Fuerzas Armadas y la policía. Y yo no sé cuánta llegada o cuánto poder real tenga el gobierno sobre estas instituciones. No, yo creo que bastante limitado. Lo hemos visto ahora en Fiestas Patrias, que el nivel de apoyo es de limitado a nulo, pero me preocupa que ocurran otro tipo de rupturas o quiebres o erosiones a la democracia, porque recordemos que lo que pasaba en los 90 era tanques, cierres, cierre al Congreso, autogolpes, golpes. Ahora vemos figuras mucho más sofisticadas de gobernantes mucho más contemporáneos que van erosionando la legitimidad y el orden democrático. Y ahí lo hace mucho más difícil, porque van empezando de a pocos, van empezando con figuras sui generis, cosas que no teníamos contempladas. Entonces ahí es donde tenemos que poner el foco y lamentablemente donde tenemos que estar vigilantes. Pero creo que me parece que en línea de eso hay un sistema de lo que es, digamos, la vigilancia ciudadana por un lado el rol del periodismo, de datos, de investigación tradicional y los nuevos medios, y por otro lado, sistema judicial y fiscalía, ¿no? Ahora, sin embargo, como uno ya revisa las diferentes encuestas que han ido saliendo, Datum, IEP, CPI, vemos que el presidente, pese a ya 6 investigaciones y todo este discurso, tiene pues un núcleo duro que va entre el 20 al 25%,
que me parece de todas maneras lo sostiene, a diferencia de un Congreso que ya está en las mínimas a un año, ¿no? 10%. Sí, tienen un respaldo muy parecido a nivel nacional, incluso en la división de Lima y regiones, al voto que tuvo en la primera vuelta, ¿no? Hay una pequeña diferencia. Ese respaldo de alguna manera lo sostiene, pero no creo que sea suficiente y tampoco es un gran respaldo, porque a pesar que puede parecer más de lo que merecería, según algunos, ese presidente colero está en el último lugar en respaldo popular, en respaldo social, en popularidad en todas las Américas. En último, con un promedio de 20%, ¿no? Entonces, no es que tenga un respaldo muy importante, no le da suficiente espalda para que eso le sirva de fuerza política para emprender algo, ¿no? Algo que no sea el agitar, el mover a los ronderos, el mover a los cocaleros, a los mineros ilegales, ¿no? Que dicho sea de paso se están desgastando. Ya no es la imagen de esos ronderos heroicos que contuvieron al terrorismo de Sendero Luminoso. Son ronderos secuestradores. Ya no son los cocaleros que hicieron... No. Están totalmente vinculados al narcotráfico. El 95% de la producción de hoja de coca es para el narcotráfico. Y los mineros ilegales, no se diga, no solamente destruyen el medio ambiente, sino que hacen trata de niños, de niñas. Esos son los grandes aliados del gobierno. Esas son las grandes fuerzas políticas, sociales que tiene este gobierno. Ahora, y aparte, si ya vamos a la evaluación, no quedándonos en esta confrontación, en este escándalo, en esta bulla nuevamente, sino a la evaluación de la gestión, me imagino que pues le va a pasar factura. Ya le está pasando factura. Un tema puntual, la compra de fertilizantes. Él tenía en cierto momento el apoyo de las bases agrarias del país, pero ahora instituciones claves como Conveagro lo repudian y lo rechazan porque no ha podido hacer algo tan básico como comprar fertilizantes. Bueno, el gobierno del pueblo, ¿no? O sea, vemos esta imagen que están diciendo si sí, si no, si le dijo, si le ataron los zapatos, si no le ataron los zapatos. Yo creo que hay muchas señales que dan cuenta que eso fue una retórica y un discurso vacío, ¿no? A mí me parece que esa imagen es bastante elocuente. Pueden decir que si tuvo un chaleco, no tuvo un chaleco. Yo veo que claramente le indica los zapatos, como diciendo, aquí es. Átamelo aquí. Entonces, o sabemos, y también salen fotos de otros mandatarios que tienen otro tipo de actitud. Incluso Angela Merkel es tan cercana al pueblo que va a comprar pan y de hecho le robaron la cartera en una de estas compras al supermercado. Así ese nivel que tiene popular, que se supone que debería tenerlo Pedro Castillo. No, y ya ha estado circulando un meme de Obama, ¿no? Atándose claramente los zapatos. Obama, que necesita tener 10 veces más seguridad que el presidente Castillo por los controles que hay en Estados Unidos, no tiene problemas en hacerlo. Alimenta el humor político, ¿no? Pero ahora dicen pues que alguien tenía que atarle los zapatos porque él no ata ni desata. Es uno de los memes de hoy también. Sí, claro, pero ya ahí entramos, a ver, nos reímos, pero entramos en una tragedia. Además de las investigaciones, que está muy bien que avance y que se den como tenga que darse de manera justa, que es lo que se quiere finalmente. Pero en el tema de gestión ya me da la impresión que no nos estamos enfocando en la gestión, es decir, en pasar factura o revisión a cuánto están ejecutando, cómo están los colegios, están comprando medicamentos, cómo se está avanzando la compra de la vacuna de la viruela del mono o no. Es decir, ¿qué están haciendo? Claro, las propias promesas que tuvieron en campaña, que eran muy importantes. A ver, el tema de la Constitución, visto desde la agenda que ellos habían puesto, no pueden avanzar un milímetro. ¿Por qué? Porque están dedicados al tema de corrupción. La corrupción es a tiempo completo, porque es el tiempo de la corrupción, es el buscar aliados, es el defenderse de la fiscalía, de la prensa, los comunicados, los abogados. No te da tiempo para nada la corrupción. Entonces, ¿a qué hora gobierna? Ahora, pero ha vuelto y termino con esto, ha vuelto el Castillo más sindical, es decir, el hecho de que hayan detenido a su hija de cariño, su cuñada en verdad, lo ha movido tanto, siento que ha vuelto con un discurso de plaza, ¿no? Donde él normalmente se siente más cómodo también. Sí, ¿no? Estas últimas ruedas de prensa han demostrado eso, ¿no? Ha salido, digamos, a hacerlo todo y, bueno, prometieron en campaña, estamos hablando de promesa de campaña, convertir el Palacio de Gobierno en un museo y al final terminó siendo un circo. Entonces... Bueno, así es, Zapatito Castillo para todos ustedes. Muchísimas gracias para ambos por acompañarnos esta noche. Luis Benavente, analista político, Denis Rodríguez Olivari, docente de la Universidad Pontificia Universidad